Buenas noches, Buenas licenciado. Buenas Yo creo noches, que licenciado. ya estamos la mayoría, me parece. Empezaremos con la explicación del ejercicio para hoy. Ujú. Ya, vayamos entonces trabajando con el examen. Este es el examen que les voy a mandar al WhatsApp. Ustedes lo van a descargar, lo cargan en su computadora y lo empiezan a resolver. Les explico de qué trata. La tabla que ven acá es un ejercicio que ya ustedes más o menos ya lo han visto hasta acá, que era en el último ejercicio de la práctica. Se ha añadido estas 3 columnas donde les estoy dando el nombre de los personales o del personal que trabaja en la empresa, en qué departamento cumple sus funciones, qué categoría tiene. Y tomando en cuenta todo esto que están viendo acá, se debe de calcular el total de horas trabajadas, tomando en cuenta que una letra A representa que ha asistido y ha trabajado 8 horas. Una letra T representa que se ha retrasado y equivale a 2 horas menos de trabajo. Y una F representa que faltó y tiene 0 horas de trabajo. Se entiende que por día se trabaja 8 horas. Esa es la condicional, ¿no? Y en base a esta idea, ustedes tienen que trabajar lo que es el tema de tomar en cuenta estas 3 opciones y acá tienen que ir calculando los valores dependiendo de las letras que tenga cada uno de estos empleados. Ya, entonces haremos de cuenta que se ha calculado así. Su fórmula, no sé qué habrá calculado, estaremos haciendo de cuenta que estos son los valores que ha calculado. Entonces, una vez que tengan esto, ustedes deben de empezar a resolver estas celdas que están acá arriba, que cada uno tiene la explicación, pero de todas maneras acá les explicaré cómo resulta esto. Como dice acá, tiene que ser una lista desplegable, generar una lista desplegable de los empleados en cuestión. Entonces, en acá me van a generar ustedes una lista desplegable de todo este grupo de empleados. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una lista desplegable. De la lista desplegable que ustedes tengan en acá, seleccionan cualquier empleado. Haremos de cuenta que acá yo tengo este empleado. De la lista desplegable me quedé con este. Entonces, con ese valor, tiene que automáticamente devolverles a qué categoría corresponde, a qué departamento le corresponde y cuántas horas resulta que había trabajado. Con la selección del empleado de esta lista desplegable, ustedes tienen que automáticamente con las funciones devolver la categoría, el departamento y cuántas horas ha trabajado. Se supone que si hablamos de esta persona, entonces vemos que a esta persona le corresponde todos estos valores. Está en el departamento administrativo, está en la categoría C y tiene 60 horas calculadas. Entonces esos valores son los que deberían de aparecer. Entonces acá debería aparecer la letra C, acá debería de aparecer el departamento administrativo y acá debería de aparecer 60 horas. Entonces, estos valores de acá, vuelvo a repetirles, van a aparecer ahí en base a lo que selecciones de aquí. Ya, vayamos entonces con la siguiente celda. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ninguna, Ok, Liz. ya, me parece que entonces se ha entendido esto. Segundo, con estas horas que ya tienes calculadas, esto es lo que ha trabajado. Por si acaso, esto que están aquí viendo en la celda de color naranjada, se entiende que es las horas totales de trabajo, ¿ya? Entonces acá lo vamos a entender de que están incluidas las horas normales más sus horas extras, ¿ya? Todo eso suma este valor, horas normales más horas extras. ¿En qué momento se considera extra?
Se considera extra cuando trabaja más de 40 horas. En este caso, fíjense, este empleado tiene 60 horas trabajadas. Entonces, con este valor de 60, nosotros tenemos dos cosas, ¿no? Entonces, con este 60, tenemos acá dos valores. Tenemos sus horas normales y tenemos sus horas extras. Entonces, ¿cuánto equivale sus horas normales? Como dice acá, si sobrepasa de 40 se considera extra. Entonces, quiere decir que acá este empleado ha trabajado las 40 horas tope, que serían en lo normal, y tiene horas extras 20. La suma de estos dos, como les digo, representa estas 60 horas totales, que es la suma de las horas normales más las horas extras. Entonces, con esta idea, donde dice acá horas extras, ustedes tienen que hacer una fórmula que les devuelva la cantidad de horas extras. Entonces, con este valor, ustedes deberían de devolver 20. ¿Se entiende esta celda de acá? A ver si, por ejemplo, aquí tuviéramos el valor de 50, ¿cuánto va a ser sus horas extras? Va a ser 10. 10. Si acá les saldría el valor de 40, aquí va a ser 0. Porque clarito dice la condición, se trabaja más de 40. Entonces, con 41, aquí te va a devolver 1. Con 70, te va a devolver acá 30. Entonces, de esa manera, ustedes hacen la fórmula para calcular la cantidad de horas extras. Entonces, en nuestro caso, este ha sacado 60 horas y aquí tendríamos 20 horas extras. Continuamos. Esta parte van a analizar bien, porque aquí está la clave de todo. En acá, y está bien claro me parece, y dice, ¿no? Si trabaja más de 40 horas, se considera horas extras, cuya tarifa es el 35% más que la tarifa normal. Es el 35% más que la tarifa normal. En acá les estoy dando una tablita informativa en la que les dice, ¿no? Si esta persona está en la categoría A, entonces por hora va a ganar 35 bolivianos. Si está en la B, 20 bolivianos, en la C, 15 bolivianos y en la D, 10 bolivianos. Esto, por si acaso, es el precio por hora normal, si lo quieren entender así. Tal vez tendrían ustedes, si es que quieren, no es requisito, en la misma fórmula lo pueden trabajar. Acá tendrían que calcular el tema de lo que es el precio por hora, pero extra. Si quieren, no es obligatorio. ¿Ya? Entonces acá podrían calcular, si quieren, una tablita para ver cuánto sería el tema de las horas extras. Como dice, es el 35% más que la tarifa normal. Entonces en acá debería de existir el 35% más. ¿Ve? Entonces a eso se refiere, el 35% más. Entonces esto se presenta por si acaso, como les digo, donde se trabaja o se paga el tema de las horas extras. Entonces, si es con 35% más, entonces obviamente van a ser un valor más grande que estas de acá. Entonces acá tal vez podría ser 35, 25, tal vez aquí 20 y aquí 15, no sé. La idea es que ustedes añadan el 35% más. Entonces, como ya tienen ustedes el tarifario por hora normal y por horas extras, entonces acá ustedes ya tienen que empezar a hacer una fórmula para calcular el salario bruto, que dice que es el pago de las horas extras más las horas normales. Entonces aquí le tienes que pagar por todo lo que ha trabajado en acá, por esas 60 horas. Si tomas en cuenta de que 20 horas son extras y 40 horas son normales para que sumen los dos 60 horas totales, entonces, ¿cuánto le vas a pagar por estas 40 horas? Si son normales, entonces tienes que ver también qué categoría es. Fíjense que acá esta persona está en la categoría C. Entonces estaríamos hablando de que esta persona tiene que basarse en esos valores de esa fila. Entonces se le va a pagar 15 bolivianos por hora normal y 20 bolivianos por hora extra. Entonces acá en estas 40 horas, no sé, ustedes ya van a calcular, tal vez acá
ha realizado esas 40 horas por un valor de cuánto, a ver, no sé, me voy a inventar, ustedes lo tienen que calcular. Tal vez en acá por esas 40 horas le vamos a pagar 100 bolivianos, es un decir por si acaso. Y en acá, por esas 20 horas extras, le vamos a pagar otro valor. Entonces, ese valor de acá haremos de cuenta que es 50 bolivianos. Entonces, la suma de estos dos que están en acá se hace 150. Entonces, acá estos 150 representaría todo lo que le estás pagando por estas 60 horas y este valor tiene que venir acá. 150. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya, si no hay preguntas, quiere decir que está totalmente. Continuamos con la siguiente celda. Dice descuento. Y aquí, como dice, se calcula un descuento del 12,71 si sobrepasa un valor de 3.500. En este caso no está sobrepasando 3.500, entonces su descuento va a ser 0. Pero si fuera acá el valor de, no sé, algo así, de 1.500 aún todavía no sobrepasa. Pero si les fuera a dar 3.600, un decir, entonces acá sí deben de obtener el 12,71% de este valor, si es que sobrepasa, como dice la condición, el valor de 3.500. Caso contrario va a ser 0. En este caso sobrepasa, entonces tal vez tendríamos un 12% de este valor, no sé, me invento el valor, digamos otros 100 bolivianos. Y el salario neto, como dice aquí, y algo fácil, solamente es una resta del salario bruto menos sus descuentos. Entonces, acá solamente haces la resta de este valor menos este de acá. Y eso es todo. Entonces, de esa manera tiene que ir calculando por cada empleado que yo seleccione de esta lista desplegable. ¿Alguna consulta, compañeros? Ese es su Bueno, pequeño. licenciada, una pregunta, bueno, es decir, ¿podría repetir la parte del salario bruto, Ya, por favor? vamos a hacer otra vez eso. Hasta aquí me parece que se ha entendido todo. Estas 60 horas que te va a salir de acá, porque ese valor es el que tiene que rescatar esa celda. Entonces, en esta celda que tiene este valor de 60, estos 60 representa todo lo que has trabajado, que se tiene que entender que es la suma de las horas normales más tus horas extras que has hecho. Ahora, la condición está acá. Dice que si has trabajado más de 40, se considera como hora extra. Entonces, con estos 60, se entiende que 40 nada más ha llegado a ser lo normal porque es el top. Y para que sea 60 necesitas estos 20, que se va a entender que son los extras. Entonces, como ya tienes la cantidad de horas normales y como tienes la cantidad de horas extras, entonces tienes que trabajar con esta tabla. Y aquí calcular, como dice, el 35% más de la tarifa normal. Esto es por si acaso para la parte donde estás calculando por cada hora extra cuánto le voy a pagar a mi empleado, dependiendo de la categoría, ¿no? Ahí tienes los valores. Entonces, calculas, haces una fórmula para que te calcule el 35% más. Se entiende que hora extra va a ser un poco más que la hora normal. No puede ser aquí, por ejemplo, el valor de 20. Si su fórmula les devuelve un valor menor a este, está mal. Así que tomen en cuenta de que esto debe ser siempre mayor a esta porque es esto una hora extra. Entonces, con esta idea, vamos a hacerte cuenta de que estos son los valores que tu fórmula te ha devuelto y con esto ya puedes hacer el pago del salario bruto, que es eso. ¿Cuánto le voy a pagar a este empleado por esta cantidad de horas trabajadas? Como sé que ha trabajado 60, donde 40 son normales y 20 son extras, entonces acá, por estas 40, ¿cuánto le voy a pagar? Entonces haces tu fórmula, ¿no? Y en esta fórmula, pues tienes que considerar todo, en el sentido de que yo cambio en esta lista desplegable por otro empleado. Por ejemplo, puedo seleccionar el 1. Y con este 1 debería de devolverme la categoría A.
con esta categoría A, obviamente va a cambiar también el departamento porque ya va a ser administrativo. Entonces, acá tiene que rescatar el valor, ya no de 60, sino de 50, porque eso es lo que le corresponde a este empleado. Entonces, hay que tomar en cuenta que estos valores que están en estas celdas van a cambiar porque van a depender de lo que yo escoja en esta celda de aquí. Entonces, cuidado que estés haciendo para un caso nada más tu solución. Tienes que tomar las 4 categorías en tu fórmula. Entonces, con este valor de 50, porque esto es ahora lo que estamos haciendo, entonces, bueno, lo dejaremos nomás con la explicación. Haremos el caso de 60 y este era este compañero Hugo Valencia. Y con esto es la categoría C. Entonces, por la categoría C, tiene 60 horas trabajadas, 40 son normales, 20 son extras. En 40 horas, ¿cuánto se ha acumulado en bolivianos? Entonces, ustedes su fórmula calculan, tomando en cuenta de que si es la categoría C, se paga 15 bolivianos por hora normal, ¿no? Entonces, por estas 40 en 15 horas trabajadas, ¿cuánto se hace? Un producto nada más, ¿no? Entonces, ahí tendríamos 600 bolivianos. Esto representaría sus horas normales. Ahora, por estas 20 horas que ha trabajado extra, ¿esto cuánto va a ganar? Tomando en cuenta de que aquí tenemos la tablita, supuestamente lo que ha calculado la fórmula es que gana 20 por hora extra. Entonces acá hacemos el producto, ¿no? De 20 por 20, 400 va a ganar ahí. Entonces estas 400 serían sus horas extras. Y la suma de estos dos, pues eso va a ser el salario bruto. Entonces acá tendríamos el valor de 1000. Entonces esos 1000 es lo que tiene que estar aquí. Con 1000 de salario bruto entra un descuento, no ingresa un descuento. La condición es que si sobrepasa este valor se descuente. Caso contrario, esto va a ser 0. Entonces su salario neto va a ser esos 1000. Ya, ¿alguna consulta, compañeros? Inge, buenas noches. Una consulta. ¿Sí? ¿Cualquier categoría puedo agarrar, Inge? Ya, antes de que me sigas con la pregunta, vuelvo a aclarar esta parte. En tu fórmula tiene que considerar las 4 categorías, los 4 casos. ¿Por qué? Puedo cambiar de una acá por otra persona, como les digo. Puedo cambiar el valor, por ejemplo, de la tercera persona. Con eso, su categoría va a ser la letra B. Y tu fórmula tiene que seguir calculando para el caso de B, ¿no? Entonces, en el caso del departamento también va a cambiar acá. Y en acá va a jalar este valor que sería para esta persona de 40. Entonces, en acá con estos 40 no tiene horas extras. ¿Cuánto le voy a pagar? Solo tendría que pagarle por estas 40 horas normales. Y como pertenece a la categoría B, estaría pagándole 20 por cada hora. Entonces ahí estaríamos haciendo el pago de ¿cuánto? De 800 bolivianos. Como no sobrepasa los 3.500, entonces 800 más. No es de cualquier caso, de todos los casos tienes que hacer tu fórmula. Es una fórmula combinada que tome en cuenta los casos. En otras palabras, te estoy pidiendo que aquí hagas una fórmula que sea el sí dentro de otro sí. Ahí está, esa es la ayuda que les puedo dar. Ahora, una cosita nada más para los compañeros que ya manejan un poco más esta parte de Excel. En estas celdas de acá, no pueden utilizar la función o las funciones de búsqueda. No pueden trabajar con la función buscar, ni tampoco la buscar B, tampoco el buscar H, ni tampoco la función índice, más el coincidir. Tampoco pueden trabajar con el, no sé si tendrá alguien tal vez, la versión 2021 o tal vez tendrá una versión de paga, donde está la función buscar X. No pueden utilizar esto. ¿Por qué?
porque no estamos avanzando todavía estas y estamos evaluando lo que ustedes han hecho de investigación, lo que han hecho de práctica y de lo que han estado presentes en las clases. En ahí estarían indirectamente defendiendo sus 10 puntos de asistencia y también estarían defendiendo sus trabajos que ustedes supuestamente lo han hecho y también estarían defendiendo su práctica que me han mandado. Así que si lo hacen, compañeros, y les voy a pedir eso, por favor, paciencia. Sé que con estas es más fácil, pero no estamos evaluando estas funciones porque no hemos avanzado y no es parte del contenido de este bimestre. Así que les voy a pedir eso nada más a los compañeros que saben manejar estas funciones, que no estamos calificando esto. Ya. Ahora sí, ¿alguna otra consulta más, compañeros? Lice hasta las 12, ¿verdad? Hasta las 12. No, mucho es hasta las 12. Ya, compañeros, les voy a pedir algo. En este momento lo estamos trabajando en esto. Mira, fíjense el nombre del documento, dice libro 1. Entonces, lo que les voy a pasar en el WhatsApp dice examen sin nombre. Así está. ¿Bien? Entonces, ustedes lo van a resolver. Lo van a resolver. Y ese examen sin nombre, bueno, esa es la estructura de ese examen o su acabado. En acá les está pidiendo nombres y apellidos. ¿Ya? Entonces acá les pide nombres y apellidos. Pongan sus datos, por favor, en aquí. Y al momento de cerrar, le van a dar clic en esa X que está aquí en el lado derecho superior. En esta X. Les va a pedir guardar los cambios y le dicen que sí, nada más. Y ese archivo me lo manda. Y van a tomar en cuenta lo siguiente. El archivo cuando ustedes abran, o sea, a la primera vez cuando ustedes lo abran, les va a salir una franja de color amarilla. Aquí. Y aquí va a tener un texto en el medio que dice dar contenido. Y aquí también va a tener al final una X para cerrar. Entonces, ustedes tienen que darle clic en acá. En habilitar contenido para que la franja de color amarilla desaparezca. No tienen que darle clic en esta X, ¿ya? Eso no. Esto es lo correcto, habilitar contenido. Ahora, ¿eso por qué? Porque este documento que les voy a mandar tiene macros. ¿Qué significa? Que les voy a pedir que no se envíen el archivo. Juanito no puede mandar este archivo a María. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ir registrando la descarga. Y en la descarga, si yo me percato de que es la misma, ese código que va a agarrar de la descarga, quiere decir que los dos compañeros han hecho el intercambio de documentos. Así que como ustedes por el WhatsApp van a tener este archivo, aquí va a estar el archivito. Ustedes lo van a descargar y esa va a ser la primera descarga. Entonces en su máquina, cuando lo abran, en ahí el archivo ya va a estar con un documento, bueno, no con un documento, sino con un código. Y este código tiene que ser único. No puedes registrar este archivo otra segunda descarga, porque si lo registra quiere decir que ustedes están intercambiando documentos. Así que yo, si veo este mismo código en otro archivo, entonces lo voy a sentir mucho y les voy a poner 0 a las dos personas. Entonces, eso nada más, por favor, yo les voy a pedir. Preocúpense por su examen de ustedes. No se preocupen por el del compañero ni la compañera, que supuestamente ha tenido todo el tiempo necesario y ha estado en clases, ha presentado su práctica y ha hecho su investigación. Entonces, para no tener malos entendidos, les estoy aclarando esto, compañeros, por favor. 15 puntos vale esta defensa. Ya.
Entonces no perderemos más tiempo. Les envío el examen al WhatsApp. No se olviden poner sus datos, por favor. Solamente le dan el clic ustedes en la X cuando ya terminen. Les va a pedir guardar cambios y ustedes le dicen guardar. No van a hacer archivo, guardar cómo, poner su nombre, no. Al archivo lo envían tal cual está. Solo los datos personales lo dejan acá en estas celdas, de manera interna. Ya, no sé si tienen alguna consulta, compañeros, antes de enviarles el examen. Disculpe, ¿Hasta qué hora licenciado. tenemos, licenciado, para enviarle? Hora y media. En este momento es 8:30. Licenciado, una consulta. ¿Sí? Licenciado, ¿qué funciones tenemos que usar si no vamos a usar las que nos dio? Un poquito más fuerte, no te he entendido muy bien. Dice, le estaba preguntando qué funciones vamos a usar si no vamos a usar las que nos dijo. No puedo colaborar en eso. Todas las que hemos visto. Con esta se resuelve la función sí, la función y, la función o. Después, en esta parte, ¿qué funciones has utilizado para poder resolver cuando te he dado la práctica el ejercicio 4? Sí, conjunto. ¿Ya ve? Entonces, todas esas funciones que les he pedido que investiguen y que hemos avanzado en clases van a estar en esta defensa. Y se puede resolver con eso. Licenciado, otra consulta. Digamos que yo lo resuelvo en mi computadora y quiero mandarlo a mi celular y ya va a ser otra descarga y lo voy a mandar a la plataforma. ¿Cómo vamos a hacer en eso? No. Espera un rato en ese detalle. Si tu máquina no tiene internet, entonces se supone que vas a copiar, que es muy diferente a descargar. Ahora, si tu máquina tiene internet, yo no entiendo para qué vas a utilizar el celular, si desde la máquina mismo puedes enviar a la plataforma. Es que, licenciado, yo tengo un problema. En mi celular entra a la plataforma, pero en mi laptop no, porque no olvidar la contraseña. Entonces, automáticamente yo le mando todo a mi celular y lo mando a la plataforma. Entonces, estás haciendo una copia. Vas a hacer una copia de manera obligatoria. De tu máquina a tu celular tienes que hacer una copia, una transferencia de datos, no puedes enviarlo por internet. Porque se va a registrar como 2 códigos eso. Pero eso trata de solucionar porque nadie pierdes tiempo en estar haciendo eso, porque tranquilamente podrías haberlo mandado desde tu máquina. Estás haciendo doble trabajo, estás perdiendo tiempo. Trata de solucionar eso, Marianela. Ya, otra consulta más, compañeros. Ya dije, gracias. Licenciado, una pregunta. La lista desplegable se encuentra en cualquier, ¿cómo se diría? Microsoft 2007 o 2013, cualquiera. Pues que en mi computadora no aparece. No sé, tal vez sí me Está podría en esta ayudar. opción, en la pestaña datos. En aquí, pestaña datos, validación de datos, y en acá vas a encontrar esto. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien más, compañeros? Ya estamos sobre 1:30. Dice, el examen no podría ser hasta las 11 por lo menos. No, compañeros. Por favor, Liz, un poquito No, más de compañeros. tiempo. Ya hemos dado conceptos paralelos. Está fatal. No. Aquí hay que analizar, compañeros. Eso les he dicho. Entonces, hora y 40 va a ser, por favor. Ya no perderemos más tiempo. Lick, ¿vamos a enviarle a su WhatsApp o a la plataforma? A la plataforma, compañero. Plataforma. Ya, les voy a dejar con 2 horas. Ni más ni menos, compañeros. Así que trataremos de no atrasarnos, por favor, en el envío. ¿Ya? Entonces, hasta las 10:30 tienen para resolver este examen.